Muy buenos días, profesores y profesoras, bienvenidos a la clase de Educación Ambiental Superior. Por favor, vamos a llamar al licenciado Joaquín García Barrientos, como jefe de la Dirección de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Atenas. Buenos días, vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Queremos, como siempre, agradecerles que acepten la invitación para acompañarnos. Esto es un esfuerzo que sabemos que implica que ustedes tienen que suspender una gran cantidad de cosas ahí especiales todos los días. Ustedes saben que la cátedra nos ha permitido ya por varios años la posibilidad de presentar temáticas muy diversas y por supuesto tenemos todavía gran cantidad de material que habrá necesidad de compartir con ustedes a lo largo de mucho tiempo más. Pero la circunstancia de la mañana de hoy tiene peculiaridad muy especial. Tenemos un invitado que ha viajado ya por muchísimos kilómetros desde muy temprano, me imagino, y a pesar de todas las dificultades que el clima de la época implica, él ha hecho el esfuerzo de viajar desde Totonicapán para compartir con nosotros, que ha sido la experiencia de las comunidades indígenas en este sector del país. En repetidas ocasiones hemos tenido en esta misma aula experiencias como muy exitosas de estas comunidades en particular. Creo que reconocemos el trabajo y el empeño que ellos han hecho, sobre todo el tipo de organización que han demostrado tener muy efectiva desde siempre. Así que queremos agradecer al señor Carlos Rafael García por su esfuerzo de dinero que nos ha acercado la invitación y luego esta posibilidad de compartir con nosotros un material que seguramente nos va a incorporar experiencias nuevas a las que ya tenemos desde esta casa. Así que reitero mi agradecimiento, seguramente más profesores se van a integrar a acompañarnos y mientras tanto pues vamos a ya inicio a la actividad. Así que gracias a la América, a nosotros y a los profesores habilites de nuestros asilos y también al ingeniero. Muchísimas gracias. Así que vamos a empezar. La licenciada Toledo les va a compartir parte del currículum que tiene nuestro invitado. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy bien, empezamos. Muchísimas gracias, licenciado Joaquín. Quisiera, antes que nada, estando en la Universidad de San Carlos de Guatemala y con este tema, que es un tema bastante sencillo, y con todo el respeto, si usted me permite. Estas son las palabras para un documento que un maestro me ponía en México y quisiera hacerlo de compartirles en este espacio. Dice así: la realidad actual de Guatemala es indígena con un profundo infinito. En este documento se reúnen tres momentos de la misión del indígena guatemalteco. Primero, bajo la ilustración y la sociedad económica que promueve incorporando a los estándares alimentarios de los artes españoles. Segundo, bajo el positivismo y la reforma de la Revolución Liberal del 71, que propone incorporar a la civilización adoptando un proceso de la ilustración. Y el último, con el movimiento democrático de la Revolución de 1944, coincidente con la política indigenista. Palabras clave: indígena, realidad social en Guatemala y unidad humana. Quiero mencionar el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo. ¿Por qué lo menciono? Porque es uno de los principales instrumentos que tienen estas
estos pueblos para posteriormente eliminar a sus culturas. Este derecho tiene el Estado, consume con los pueblos indígenas cualquier medida legislativa que afecte directamente, así como cualquier proyecto destinado a explotar los recursos naturales que se encuentran dentro de nuestros territorios. El derecho de consulta. El derecho de consulta previa, consecuentemente, no es un derecho de carácter secundario. Este derecho es uno de los instrumentos a través de los cuales se materializa la democracia participativa en nuestro país. Es la herramienta jurídica que garantiza que los voces de las minorías culturales, grupos que han sido históricamente discriminados y que son vulnerables desde el punto de vista social y económico, sean efectivamente oídas por el Estado. Y el derecho a la consulta debe equilibrar la diferencia del poder político y económico que existe entre las minorías culturales por un lado y el Estado y la minoría cultural por el otro. Está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas de su territorio a la protección de los medios culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos. Gracias. Quiero presentar el día de hoy el currículum vitae de Carlos Rafael García Borús Guatemalteco, nacido en el año de 1973, con textos cerrados de la carrera de contador público y auditor y sexto semestre de la carrera de economía de la Universidad Central de Guatemala, séptimo semestre en ciencias políticas y sociales, carrera de abogado en España de la Universidad Central de Guatemala y diplomado sobre tratados de libre comercio y Plan Puebla, Panamá. División de Ciencias Económicas, Facultad de Legislación de la Universidad Rafael García, investigador social, producto de la vinculación por la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la dimensión social de la democracia. Me considero experto en asuntos de los pueblos indígenas y DEF, idiomas que habla español y quiché. Presidente de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, alcalde comunal de Mirazón, dependencia del municipio y departamento de Totonicapán, representante singular de los pueblos indígenas del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural del departamento de Totonicapán, miembro del Consejo Regional de Autoridades Indígenas de los departamentos de Quiché, Soledad, San Marcos, Guadalajara y Totonicapán, miembro de la Comisión Departamental de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural del departamento de Totonicapán, y miembro de la Comisión Calificadora de la Sociedad Civil para el cargo de gobernador. Secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente y representante titular del pueblo quiché ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Representante titular del pueblo Mara quiché ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural en el año 2005 y 2005. En nuestra experiencia de trabajo, el marco legal y jurídico de la autoridad comunitaria en el Centro Pluricultural para la Democracia, estructura de organización del Estado y su relación con la autoridad comunal, Centro Pluricultural Democracia, ponencia de elementos filosóficos del derecho indígena Mara quiché, análisis sobre los efectos de la explotación minera y el territorio de la ventana occidental en velocidad para Honduras. Análisis crítico del anteproyecto de ley general de concesiones del año 2005. Análisis crítico sobre el proyecto de la ley general de aguas en el año 2005. Ponencia sobre el proceso de postura de los pueblos indígenas en Guatemala y así podríamos mencionar muchos otros. Es experto en incidencia política, coordinación de movimientos de Sub-Kim-Pop y experto en incidencia municipal para el desarrollo económico local, coordinador del programa de fortalecimiento de alcaldes y autoridades comunales, técnico facilitador del programa de fortalecimiento de alcaldes y autoridades. Con esto, en el guión de la mañana, porque bastante extenso su academia y bueno, también el uso de la palabra, con el tema de la protección ambiental de las comunidades indígenas de Totonicapán.
pero además es un pueblo lacerado, lastimado por este estado con características de discriminación y racismo instalado desde la nación española, materializado en la conquista. También no estriba la situación de la política de Estado, del olvido, de una serie de cuestiones que también ha permitido organizar a las comunidades de Comunicapán y ser resistentes directamente contra el Estado. Comienzo diciéndoles esto porque se relaciona en toda la justa dimensión social, política, económica, espiritual, en el pueblo indígena de Comunicapán con estas políticas de Estado. Tres factores fundamentales que a todos los que pasamos por la Universidad de Carlos se reconoce cuando venimos a la del periodo importante que se llama en términos de cómo se pueden crear nuestras instituciones económicas y cómo se puede reducir el territorio de los pueblos indígenas. Frente a eso, la organización comunitaria de Comunicapán ha sido capaz de sobrevivir con varias políticas de despojo. La primera política de despojo que se da con la acumulación de las tierras por parte de los conquistadores, pues el pueblo de Comunicapán se organiza y le compra a la corona española parte de su territorio. Es una historia de repente conocida por ustedes, materializada por ustedes, pero que es importante recordarla. Cuando se constituye la época liberal en 1871, como decía la licenciada, precisamente fue capaz de registrar su territorio al registro de la propiedad, que también fue una forma de despojo hacia la tierra colectiva de los pueblos indígenas. Caemos en la época desarrollista, en 1960, donde también fue una estrategia contra los pueblos indígenas, y también fue capaz de organizarse en 5 parcialidades con una personalidad jurídica para defender los derechos. Aparte de eso, caemos precisamente en la época del conflicto armado, que también hay una estrategia de despojo de tierras a pueblos indígenas y que realmente se pudo controlar en Comunicapán y se sigue esa materialización. Pero ¿cuál es el sentido fundamental? ¿Cuál es el orden que nosotros? Y con eso quisiera darme un segundo. Primero, para nosotros los indígenas tenemos una concepción distinta desde nuestra visión de mundo, nuestra visión de existencia. Y son los principios axionómicos de orden y equilibrio. Orden y equilibrio entre la naturaleza, entre el cosmos y los seres humanos. A partir de este orden y equilibrio entre estos tres elementos que tienen una interdependencia fundamental, nacen principios fundamentales que rigen para una autogestión comunitaria. Muy propias del idioma quiché, tenemos elementos fundamentales como es el topique, que es la ayuda mutua, pero también tenemos el uyuj, que es la organización comunitaria. Entre estos principios también se generan varios valores y antivalores para la organización de nuestra. Desafortunadamente, toda esta parte de pensamiento hasta hace algunos años se ha considerado superior, porque no prueba la ciencia. Desafortunadamente, la academia en su misión de conjunto tiene el método científico, y el método científico es que si se prueba es valedero, si no sigue siendo el mismo. Dentro de ese marco del optimismo podemos mencionar varias cuestiones que hasta el momento han funcionado, solo que tienen una
sucede que hay una institucionalidad del Estado que mandata desde la Constitución Política de la República el cuidado de los bosques, pero lo que ha hecho es facilitar la explotación desmedida de estos recursos. Irresponsablemente, ahí hacemos ver el papel de esas instituciones públicas. Por un lado, el CONAP tiene el mandato de generar las áreas protegidas, pero nosotros nos hemos preguntado, ¿áreas protegidas para quién? ¿Para la humanidad? ¿Para el Estado? ¿O para el capital abrazador de esta nueva comunidad? Tenemos al quien es el encargado de políticas públicas para una administración sostenible de los bosques. Desafortunadamente sabemos que el Estado que tenemos ahora no está funcionando como tal. El INAH en este caso proporciona una serie de facilidades donde prevalece la oferta, se maneja a partir de la oferta. Hay muchas situaciones que se deben de coordinar y que deben de ser producto de una alianza comunidad-Estado para generar política pública. Desafortunadamente, no ha sido la mejor experiencia para el pueblo. Dos casos puntuales. Le da el compañero no dejar muy bien que han recogido a los jóvenes. Caso de parcialidad Baquecho. Caso de parcialidad Cachaca, donde se plantea precisamente un plan de manejo forestal. Y el plan de manejo forestal no fue el más exitoso. Desafortunadamente tenemos que contar las fechas de experiencias. El plan de Valero, más planeado, más orientado, que generó un mercado social y creó la demanda de agua, que es el local de Saglar, y la demanda de que hay que cortar más árboles con la finalidad de generar mayores ingresos. Esta es en el caso de parcialidad Baquecho, aún no está resuelta. Incluso ahorita se sigue beneficio ambiental. Parcialidad Cachaca, la misma situación. Entonces, hemos caído en una conflictividad social innecesaria por el enemiguismo de quisiera recalcar el enemiguismo de parte de la institucionalidad del Estado. Nosotros ya hemos encontrado cuál fue el problema. El problema fue que desafortunadamente los técnicos asignados a aumentar el plan de manejo de estas dos responsabilidades no eran los más indicados, eran los que menos experiencia tenían, eran los que requieren un marco teórico importante pero en la práctica era. ¿Por qué me refiero a esto? Porque precisamente hay prácticas propias de los pueblos indígenas que tienen ese marco filosófico de equilibrio, que tienen ese planteamiento, que es una interdependencia entre estos tres elementos que desafortunadamente no se toman en cuenta. Por ejemplo, una de las situaciones que no es valedera y que desafortunadamente no se le ha dado la dimensión que debe tener es en qué día estamos actuando. No todos los días son propicios para una cuestión de siembra, no todos los días son propicios para una cuestión de corte de árboles, no todos los días son propicios para ir a la montaña. Pero el mundo globalizado nos ha metido de que hay que producir, hay que explotar, y frente a eso se entiende la parte cosmológica. Bienvenido, don José Paisano, gracias por venir a escucharnos. Frente a esta situación les decía de que sí es importante entonces retomar cuestiones sumamente que vienen desde un planteamiento epistemológico. Uno es, ¿cuál es el sentido de la democracia?
¿Por qué estamos organizados? ¿Por qué defendemos la tierra? ¿Por qué defendemos el territorio y hoy defendemos una territorialidad? ¿Por qué nos oponemos frente a los proyectos mineros? ¿Por qué nos oponemos frente a una ley general de aguas? ¿Por qué nos oponemos específicamente frente a una ley de concesiones? De repente no hemos tenido la oportunidad de socializar en las aulas, en espacios mucho más nacionales. ¿Cuál es ese sentido? Porque desafortunadamente, como funciona el espacio de información, los medios de más información nos generan un anticuerpo de sí. Nos dicen, por ejemplo, de que somos irrazonables, de que cuando hemos hecho protestas sociales, pues pierde mucho el país con nosotros, porque lavamos la carretera, que pobrecitos los traineros que llevan cuestiones perecederas, que perdieron mucho, y recientemente queda en la ruina de nosotros la masacre del 4 de octubre, precisamente porque hay una cuestión de poder. En este sentido, entonces, el marco de los días, el marco del calendario, hay cuestiones que de repente están ahí, pero que no han sido sistematizadas. Por ejemplo, muchas de las comunidades y de las familias mayas que nos encontramos es que no todos tenemos las capacidades de dar árboles. Y cuando me refiero a las capacidades de dar árboles, no se trata de que no podamos plantar los árboles, sino que nosotros tenemos esa vocación para hacerlo. Los abuelos en anteriores generaciones decían de que para plantar árboles necesitamos un flash uva, un cliché, cuando hacemos la transcripción como tal, pareciera ser un poco irónico, diríamos que es el de la mano verde. Y desde ahí, cuando hablamos de la mano verde, el que tiene una vocación de sembrar árboles, de plantar otro tipo de especies. Desafortunadamente, cuando hay reforestaciones masivas, no se pone en cuenta eso, sino que va medio mundo y siempre. Y yo les cuento mi experiencia. Nosotros tratamos de reforestar 25.000 árboles, orientados directamente por los técnicos. Primero nos llevan a una parte identificada por más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Los viveros están a 2.800, 2.900. Solo esa parte técnica ya teníamos un fracaso. Segundo, fue una situación, un área de descampada natural. O sea, estamos sembrados donde no deberíamos sembrar. Tercero, era una situación de que una reforestación masiva con más de 2.500 participantes. Por si ya llevábamos ahí grandes desventajas. Cuarto, el seguimiento para la reforestación orgánica. Entonces, con esto ¿qué conclusión quiero sacar con esta experiencia? Es de que sí existen planes de reforestación masivos. Hoy más que nunca el tema de la preocupación del cambio climático ha generado fondos y fondos para poder reforestar. Sin embargo, no se están tomando los elementos contextuales del pueblo que por años ha venido dándole un mantenimiento al bosque con estos principios. Otra situación, nosotros no necesitamos reforestación. Lo que necesitamos es un estímulo a la regeneración natural, porque por sí, pues, plantar un árbol después de 1.000 metros de diferencia ya es sumamente complicado. Técnicamente no es secundario, pero históricamente, platicando con los hermanos de las parcialidades, decían, bueno, si antes lo que hacíamos era vigilar el bosque, porque el bosque por sí se cuida. Y cuando hablo de que por sí se cuida, es de que precisamente había una entrega en este marco de la relación de equilibrio de una ofrenda dentro de los altares principales que están dentro de los.
puntos cardinales de los 4 altares más importantes que están dentro del bosque de Totonicapán, que coinciden directamente con una posición geoestratégica para el patrimonio. Y esa parte de la defensa del territorio es la que muchas veces no se entiende. Ustedes sabrán de que el vértice de las 3 vertientes de este país están precisamente en el punto más alto de los bosques de Totonicapán, que es María Profunda. Son cabeceras de cuencas de ríos importantes. Aparte de eso, en los bosques de Totonicapán se sitúa la pobreza de la universidad. Frente a esta situación son nuestras reivindicaciones más políticas que en un momento determinado han salido con todas sus deficiencias de nuestros antepasados en defender. Es uno de los territorios que cuenta con el registro de propiedad. Cuando hablamos del tema de minería, lo primero que nosotros apelamos fue las reservas territoriales del Estado, contrariamente a otros lugares en el tema de decir cuáles eran esas reservas territoriales según el artículo 122. ¿Y por qué? Porque hay una reserva constitucional que le favorece al pueblo de Totonicapán, que es que todos los bienes urbanos y los bienes registrados antes del 1 de marzo de 1956 no aplican la reserva territorial del Estado cuando el Estado es dueño de su suelo. Y los bosques de Totonicapán están registrados en 1881. Entonces no aplican sobre todas luces. Segundo, es que si aplicara el convenio 169 que decía la población licenciada, en el artículo 15 establece que debe regresar precisamente el Estado ese derecho de subsuelo a los pueblos originalmente establecidos. Frente a esto entonces hay varias discusiones. La primera es que hoy estamos en una coyuntura muy álgida en el tema de la geopolítica y el tema de la situación económica a nivel mundial. Desafortunadamente esta historia que empieza, que nos arrinconan y donde se establecen las formas de la estructura de tenencia de la tierra en este país, la latifundio, a nosotros nos arrinconan precisamente como pueblos indígenas y especialmente todos los que vivimos en el altiplano, donde en un 7% del territorio nacional nos ubicamos más del 20% de la población nacional, ¿verdad? Y por eso encontramos una gran presión sobre el bosque, porque nuestro territorio cada vez ha sido atomizado y el crecimiento poblacional es mucho más pobre. En Totonicapán, por ejemplo, se proyectan para este año que habemos casi 110.000 habitantes, alrededor de unas 40.000 familias. Frente a la realidad de pobreza, de extrema pobreza, que según en el último informe que nos da de que la brecha de pobreza está en el 76% de extrema pobreza, está en el 26% de una presión fuerte sobre el bosque. Pero a pesar de estas realidades, todavía se mantiene. Yo no vengo a decir que el bosque está intacto y está como hace 30 años, no es cierto, pero tampoco está tan pésimo como otros lados de la población es mucho más pequeña. Estamos en una situación media, y frente a esta situación media es que nacen preocupaciones que justamente seguimos luchando porque se nos haga caso que los elementos contextuales, que son la virtud del pueblo de Totonicapán en su organización comunitaria, puedan ser tomadas como política pública. Desafortunadamente, esa parte todavía se requiere de mucha sensibilización. Y por eso saludamos esta conferencia más que el agradecimiento de ustedes, el agradecimiento de nosotros para estar justamente en un espacio como este, para dar a conocer cómo estamos en Totonicapán,
si de verdad, como decimos en la calle, no le atinamos o sí le atinamos, no, lo que pasa es que tenemos factores muy propios. Y dentro de esos factores muy propios les decía de que con esta realidad de pobreza extrema, el año pasado hacíamos una encuesta rápida de la demanda del uso de combustión a través de leña de las comunidades de Totonicapán, y encontramos precisamente de que hay una demanda anual promedio por familia de 12 tareas. Estamos hablando del consumo más bajo, porque además hay familias muy numerosas. Y desafortunadamente el tema de cambiar la forma de combustión no se trata de que no se tengan los medios, sino que es una cuestión antropológica que estamos identificados que nuestro medio de combustión es a partir de la leña. Incluso se vuelve un factor fundamental en la familia. En este caso, muchas de las conversaciones, muchos de la escuela primaria, podríamos decir que la familia se da alrededor del fuego, y los que vivimos en comunidades indígenas, ahí con el cafecito, con la tortilla, pues ahí contamos las historias, incluso muchos de los saberes que me fueron transmitidos a mí fue alrededor del fuego, y no porque no teníamos de repente la capacidad de cambiar de forma de combustión, sino que se vuelve en una situación familiar. Frente a eso, entonces hay una realidad. Les estaba hablando de 40.000 familias, aproximadamente. Estas 40.000 familias, multipliquemos por 12 tareas anuales, estamos hablando precisamente de 240.000 tareas. Por los árboles que tenemos, porque también están sobre los que se encuentran, digamos, se aprovecharán unas 2 tareas máximas. Estamos hablando de un promedio de 120.000 árboles anuales, los cuales se cortan para combustión. Desde ahí ya tenemos un factor de déficit, porque nosotros reforestamos 50.000, y de los 50.000 pega al 25%, porque ya está comprobado, son datos comprobados que hemos tratado de sistematizar. Entonces tenemos un déficit aproximado interanual de 95.000 árboles. Entonces hay una presión fuerte sobre el bosque. Pero frente a eso no hay una política pública. Hoy tenemos el problema del gorgojo de pino colorado, que lleva ya unos 15 años y no hay una respuesta efectiva. Nosotros propusimos en el 2005 que no se le diera una respuesta eminentemente forestal. El gran problema es que a veces se dan respuestas forestales, y las respuestas forestales son cada rato, franja protectora y hasta ahí más. Nosotros estábamos apelando por una respuesta biológica. ¿Cuál era la situación de desequilibrio que estaba dentro del bosque? Y la situación de desequilibrio dentro del bosque, tratando de consultar dentro de algunos biólogos y una serie de cuestiones, nos comentaban y retomando la historia, porque en los 60 también hubo una crisis de gorgojo de pino en Totonicapán, y casi en toda la parte donde son bosques de coníferas. Y se dio precisamente porque uno de los que hace equilibrio para el bosque es justamente el chocoyo y el pájaro carpintero. Desafortunadamente en ese entonces, ustedes saben que el chocoyo es altamente nómada. Entonces, cuando bajó a la costa y con las grandes fumigaciones de algodón, casi murieron los chocoyos. Pero frente a esa parte hubo una interpretación de un poco de pino en la parte alta. Pero recordando la historia con los abuelos que tenían a su cargo el bosque, empezamos nosotros a encontrar el sentido de qué vamos a hacer. Y en realidad hoy todos los campesinos del altiplano están contentos porque han hecho todo. No hay que poner espantapájaros, no hay que meterse dentro de la milpa para espantar los chocoros. Pero hay un desequilibrio ambiental. Y ese desequilibrio ambiental
Desafortunadamente no le hemos dado una respuesta, como decía, mucho más equilibrada, porque justamente es una respuesta forestal. Pero el problema no es de que solo queda la respuesta forestal, sino que qué negocios hay detrás de la respuesta forestal. Y lo digo con toda responsabilidad porque ese es el caso. Nosotros con la Asamblea de Planes Comunitarios, porque es la máxima autoridad que autoriza y no autoriza y valida o no valida las acciones dentro del bosque, encontramos de que sí logramos convencer a la Asamblea de que se iba a hacer el ranero de cada raza en 2 focos infestados. Entonces lo primero que se dijo, pues las partes técnicas que se nos aconsejaban era la tala rasa, descortezar los árboles y quemar la corteza en el lugar para no transportar en otro lado, y pues señalar. Empezamos con la parte más crítica. Nosotros de repente son las lógicas contradictorias. Nosotros vimos la parte más crítica, que es el lugar que conocemos como Piedra Coyote, que tuvieron la oportunidad de viajar cuando no estaba dentro de la militar, es la parte de la planicie y después pues salir de los bosques de la parte pendiente de Santana. Y en ese sentido, ¿cómo empezamos aquí? Cuando yo recibo una llamada del encargado del INAH y me dice, disculpe don Carlos, fíjese que yo ya le tengo el comprador de la madera. ¿Qué madera? Si ahí ya no tenemos madera, si acaso va a ser para ella o no. No, pero no vamos a empezar por ahí. Pero si recuerdan que vamos a empezar por la parte que tiene un estado crítico. No, lo que pasa es que ustedes no nos entendieron, nosotros vamos a empezar por la parte conocida como los tapiales. Sí, pero ahí lo que pasa es que no hay muchos árboles de pino colorado infestados. Es más, toda esa parte es de pino blanco. Y bueno, quiero que toquemos el pino blanco porque estaríamos propiciando una cuestión mucho más de la que tenemos de la talagricia, donde dice don Carlos. Usted no me ha entendido cuánto quiere, porque a nosotros nos interesa el tema de los tapiales. Y usted ya me entendió, a nosotros nos interesa el pino blanco. Pero mire, usted solo diga y de inmediato le va a aparecer un depósito en su cuenta. Se lo hace aquí, anímese, porque si no lo hace usted, lo va a hacer otro. Desafortunadamente el tema de la corrupción, esa es mi respuesta para mí. Primero, yo soy de Totonicapán. Yo nací en Totonicapán, tengo mis raíces mayas, aparte de eso, uno de los principios fundamentales de este cargo es la honestidad. Segundo, estamos defendiendo la propiedad colectiva del pueblo de Totonicapán, y yo soy coherente con el discurso y no quisiera correr con el codo porque estoy con la mano. Así que muchas gracias. En su momento le vamos a notificar la respuesta. Sí, pero que esa plática quede, nos impide que no, porque aquí usted ya se metió problemas. Y yo le voy a decir a la asamblea que fue lo que usted me dijo, y si la asamblea me dice que si va por el cheque no lo va a recibir mi cuenta, lo va a recibir la asamblea. Eso es lo correcto. Con esta anécdota, lo que les quiero decir es que esta es la actuación del Estado. De frente a esta parte, es que no es de que sucede que es contradictorio, es que Totonicapán, que la organización aquí, que la organización ahí, no puede tratar el conjunto corporativo. Lo que pasa es que no se trata que no lo pueda tratar, sino que cuáles están haciendo los esfuerzos de cada una de esas situaciones. Han habido estudios, han habido planes, pero que quedaron esos vigentes a partir de eso. Entonces, tratando de dar una respuesta desde esta autogestión comunitaria, recobramos la memoria histórica del 60. El gran problema es de que nadie nos va a financiar ahora un proyecto de Choconos. Y si nos financia, de repente nos va a pasar la historia de la película de Río, donde los chocones les van a hacer sus comidas precisamente a la larga de los huevos. Entonces, hay cuestiones que todavía no se han encontrado respuestas. Por otro lado, el tema de la tabla indígena, yo quisiera
ustedes de que la tala ilícita tiene una aliada, que es la pobreza de las comunidades, la pobreza y la pobreza extrema. Desafortunadamente, los que cortan, los que sacan la madera, son los que menos se benefician. Los intermediarios son los que más se han beneficiado. Y los conocemos, sabemos quiénes son, porque han hecho una acumulación bastante fuerte, pero con la justicia no lo han ido a mayor, porque hay una situación muy lamentable en la estructura del Estado en cuanto a la justicia. Frente a eso, entonces, ¿cómo empezamos otra vez a recordar la práctica misma de las comunidades para curar el bosque? Uno es de que hoy tenemos un secretismo total. Hay unos evangélicos, católicos, adventistas, y que obviamente el tema de la cosmovisión maya está latente, pero todavía se modifica por la mujeres. Eso ha hecho también a que no hemos transmitido en la ciudad. Los abuelos decían, el bosque se cuida. ¿Y cómo se cuida el bosque? Uno va primero a pedir permiso, ¿no? Recuerdo que decía, aunque sea una candela, va uno a pedir permiso para que, digamos, en esa parte donde está la estación del bosque había mucho pastoreo. Había grandes cantidades de pastoreo. Ahora el norte, porque también está en la actividad económica. Entonces lo que decían, y por eso se llama piedra coyote, porque hay una piedra simbólica de coyote, y que precisamente decían los que iban a pastorear que era necesario darle un centavo y poner una candela precisamente a esa piedra, porque si no el verano no venía con eso. También a los pastores les decían que primero ir a pedir perdón para estar con el bosque, porque si no también se perdían dentro del bosque. Le decían a uno, si uno aprovecha lo que tiene que aprovechar el bosque hay que pedir permiso, pero si uno aprovecha más, estaba precisamente que mucha gente moría por una descarga natural. Yo creo que esto se ha perdido por esa parte. Es una cuestión propia de la cosmovisión, el agradecimiento. Mucho más antes había una política pública que a cada nueva familia de Totonicapán, en el bosque comunal se le otorgaba un árbol de las mayores dimensiones con el objeto que ahí sacara precisamente la madera para construir su casa, para el techo de su casa. Y frente a eso le asombraba más para futuras generaciones. Toda esta parte la hemos perdido porque, vuelvo a repetir, una alianza natural de la pobreza con lo ilícito está presente. Y desafortunadamente, el tema no es de que se extraiga, sino que se está extrayendo más, pero ¿quiénes motivan esa parte? Hemos tenido un control del Estado a partir de la existencia de la policía especializada, y déjenme contarles de que no es precisamente un control, sino que ha favorecido específicamente más a la delincuencia. Cuando el gobierno de Berché libera de nuevo el transporte de especies forestales de manera nocturna, empezaron a ver la situación. Entonces, la pobreza, el crecimiento poblacional, hará a que los bosques de Totonicapán también estén en peligro. Y estén en peligro no solo los bosques, sino que hoy en día, precisamente, el recurso de Guatemala. Cuando me refiero a esto, porque tenemos el vértice de las tres vertientes, y es donde nos invierte. Digamos, los programas forestales que tiene el Estado, la parte de alimentación, no se invierte en Totonicapán, sino que es a fuerza y voluntad de las comunidades de Totonicapán. Y frente a eso hemos encontrado una alianza de repente circunstancial con la cooperación internacional, pero que también no es la mejor alianza. Y me refiero a que no es la mejor alianza porque
los costos de operación de la cooperación internacional son más altos a los que invierten local. Frente a esta situación, entonces, estimados profesores, aquí dentro de la universidad, empecé por esta parte porque he tratado de organizar mis ideas sobre lo siguiente. Ubicarle la organización comunitaria, cuál ha sido nuestro punto de partida, cuáles son los problemas localizados, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras ventajas comparativas, cuál es nuestra posición geoestratégica. Frente a eso, entonces, encontramos que hoy por hoy las relaciones sociales armónicas y la transformación de conflictos que se viven en los bosques son reales en nuestra organización. Desafortunadamente, este planteamiento del mercado, que hay toda una situación de motivación para recibir las especies forestales, nos ha llevado a una gran conflictividad social entre las comunidades. Las comunidades que están alrededor del bosque, en un momento dicen que esto es nuestro, y han habido conflictos sociales fuertes intracomunitarios. Recientemente, hoy tenemos que resolver un conflicto, cuando digo hoy en el transcurso de ese tiempo, porque en una de las comunidades de Totonicapán hay un área que se declaró inhabitable y como política pública municipal se quiere construir una colonia dentro del bosque. Nosotros nos oponemos, y nos oponemos no porque los hermanos no tengan derecho a una vivienda digna, por el contrario, nosotros somos los primeros que decimos que todos debemos tener una vivienda digna, segura, pero no ahí, porque justamente es donde está toda la zona núcleo de la. Eso significa, al construir una colonia, nos quedamos sin puentes ya, nos quedamos con una gran contaminación, que además sabemos que los proyectos para desechos sólidos, para desechos líquidos no son los más adecuados. Y tampoco es de que no se les quiera dar ese territorio, sino que es un territorio que tiene muchos más beneficios al como está, al ayudar a una colonia de estos. Y esta es una discusión que tenemos. Otra de las discusiones que tenemos es el aprovechamiento de los. ¿Quiénes aprovechan más en estas relaciones ambientales? Las comunidades aledañas del bosque son las que más aprovechan. Y esto nos ha llevado incluso a tener ideas de parcialización, es decir, bueno, entonces dividamos el bosque en 48 brazos. El dato es que hoy tenemos 496 caballerías de propiedad colectiva. Eran más, pero 47 caballerías en el 60 se pasan al departamento de Sololá. En este caso también es una triste historia de racismo y discriminación hacia esta comunidad, ¿no? Porque los que nos gobernaban en ese entonces pensaban de que los de Sololá eran una clase inferior, y como los hermanos que viven en Pichabá precisamente se visten con el traje de Sololá, decían que eso no son de todo, mejor si quieren ser, pues si quieren les damos un buen territorio, y es así como uno de los alcaldes cede 47 caballerías del territorio de Pichabá al departamento de Sololá. ¡Qué contradicción! Cuando Pichabá ahora es una de las comunidades que le dan mayores ingresos a Sololá, es donde toda la verdura que vemos en los supermercados de Guatemala viene de Pichabá. Los ingredientes de Pichabá más de los bosques de Totonicapán. Entonces, hay cosas que han sido producto de, si no los han sacado de un lado, sino por el pensamiento de los que en aquel entonces nos gobernaban. En ese sentido, como decía, entonces que hay grandes conflictos de control. Y tal vez dirán, pero ¿por qué lo dicen? No, tenemos que reconocer que tenemos conflictos, porque muchas veces cuando se ve Totonicapán, que es un modelo, sí, pero tiene sus propios problemas internos. Y dentro de esos problemas internos, prácticamente está el tema de quién controla los beneficios. La parte colectiva se ha ido perdiendo, pero es porque precisamente hay una motivación
legislación que está ahí presente y que precisamente hemos estado, cuando, mejor dicho, las instituciones públicas se han prestado a hacer. Aparte de esto, es de que existen reglas muy claras, especialmente en términos de las relaciones de género. Cuando digo esto, aquí hay muchas compañeras y a nosotros siempre nos preguntan ¿y cómo está la situación de género para el uso de recursos naturales? Lo que pasa es que hay cuestiones muy mínimas, cuestiones que de repente no van dentro de la forma de pensamiento de estas nuevas corrientes. Para nosotros es un papel fundamental de las compañeras en términos del manejo de cosas. Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas siempre dicen no hay que desperdiciar vino. Todo lo que cuesta traer vino, o sea, hay un sentido. En el uso del agua lo mismo, no hay que desperdiciar agua. O sea, que hay un sentido de relaciones de género. Lo que sucede es que hay algunas cuestiones que son muy prácticas de la cosmovisión que nos cuestionan. Por ejemplo, una de las situaciones que tenemos es de que las compañeras, mujeres, no pueden ver un nacimiento negro. Es una forma de pensamiento. Y dice, bueno, pero si yo quiero ir a ver, sí, lo que sucede es que está comprobado cuando va las compañeras a ver o a cuidar el nacimiento del agua, que el agua se va, decimos, el agua desaparece. Sin embargo, no es de que tengamos un pensamiento evidentemente machista, es que solo los hombres, sino que hay un sentido. Y en esa parte sí hay relación. Por el otro lado, otro aspecto es que tenemos contradictorios internos, pero también tenemos derechos colectivos y ancestrales. Y en esos derechos colectivos hay tres elementos. Es el agua, en primera instancia, el bosque y la tierra, generan un juego de poder sobre todo interesante, de manera colectiva, y que mantiene la organización comunitaria. Yo siempre he dicho, sin el bosque, sin el agua, sin la tierra, definitivamente no podemos la organización ancestral que hoy somos. Y por eso muchos quieren replicar o formar, que queremos ser como Totonicapán, pero no hay un espacio central del cual construir. Y nosotros discutíamos en un colectivo y decíamos, pero ¿qué es lo que nos hace que estemos juntos? Aunque no nos vemos, pero estamos juntos. Y nos hace porque existe el común de Totonicapán. ¿Y cuál es el común de Totonicapán? Será la tierra, será el territorio, y decimos, no, el común es algo abstracto, todos nos referimos al común de Totonicapán. Y el común de Totonicapán es justamente esos tres elementos centrales. Y por eso, cuando viene una ley general de aguas, planteada donde arrebata a las comunidades la administración de su territorio, la administración de sus recursos, hay un levantamiento de más de 110,000 personas en todo el mundo. Y justamente nosotros sabemos de que de repente lo que estamos peleando es lo que se le llama el uso doméstico del agua, pero no nos estamos respetando. Pero además de eso ya habíamos tenido el conocimiento de que somos y tenemos una posición estratégica en cuanto al agua. Las tres vertientes, las cuencas, a quienes benefician. Y en ese entonces nos opusimos de repente por esa parte, aunque otros salieron beneficiados, porque ese es el cuestionamiento de la relación de Totonicapán. Lo que pasa es que Totonicapán tuvo una alianza con el cacique. Y por eso fue de que para el concurso Juan Diego, creo que nos dieron los datos de nos acusaban que nos dieron como 20 millones para la movilización del 9 de septiembre del 2005. Y eso fue cierto. Lamentablemente, si nos lo hubieran dado, de repente lo hubiéramos invertido de bosque, ¿verdad? Para que tanto afectado. Pero fue movilización propia. Y eso nos da la solvencia moral de estar acá. Es decir, nuestra movilización contra la ley de aguas no es de que también estemos negando el derecho humano al agua.
es que en leyes como estas prevalece el interés de mercado, prevalece el interés económico. Es contradictorio incluso al artículo 127 de la Constitución, donde establece de que el agua es un bien público y que su aprovechamiento debe ser con fines sociales. O sea, los fines sociales sí están ahí metidos, pero pesan más lo que hoy, la iniciativa 3702 de aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, esa ley requiere aumentar. Y es un riesgo inherente y va a causar una conflictividad social más grande porque regula las aguas atmosféricas. Y frente a eso hay una solución. Estamos conscientes de que hay que regular el agua, con eso quiero decir de que no es de que no se va a regular, sino que se debe hacer de otra forma. El uso económico hay que regularlo bien. Un ejemplo tan concreto en el uso económico del agua es que nosotros tenemos una estructura tributaria regresiva. Entonces, el que decía un bien, como Pantaleón, etc., va a ser tenido con la misma vara de que tenga un invernadero que tenga riesgo. Ese es el riesgo. No es el que no estamos haciendo. Las mineras, ¿cuánto usan? Estamos conscientes de que hay que las industrias, ¿cuánto usan? Pero el gran problema acá es que están metiendo en un todo el problema. Entonces nosotros siempre vamos a reaccionar porque tan solo con que digan de que se va a centralizar la administración del agua, de por sí es un problema. La experiencia que tenemos nosotros con la centralización ha sido una buena. Y justamente esa es la reacción de las comunidades autónomas. Hoy ahí tenemos esa iniciativa controversial sobre todo, pero ahí está. Y nos preocupa más porque tiene dictamen favorable. Los dictámenes favorables, los que saben del proceso legislativo, nunca caducan. En cualquier momento puede aparecer, pero ese es un riesgo que está ahí. Entonces, estos espacios centrales, como el agua, como el tema del territorio, cuando se dijo de que había un proyecto de exploración minera titulado Elizabeth en una parte corazón del bosque, también desató exactamente toda una protesta social, una mesa de negociación que me imagino, haciendo los estudios de que Totonilapán no es en el Michoacán. A poco tiempo tuvimos la renuncia de la licencia, porque ya estaba aprobada. El problema es de que, si bien es cierto que no se tienen grandes extensiones de explotación minera, hay otros territorios en Totonilapán que están ahí. Es una amenaza latente. Y es una amenaza latente y que no se cumple el derecho de consulta, sino que lo que hay es un proceso de convencimiento que estos proyectos nos van a sacar de la pobreza. Y desafortunadamente no es cierto. Miremos a nivel Chihuahua, sí, tenemos gran infraestructura, pero las personas siguen estando con su mismo nivel de pobreza. Entonces, frente a eso sí hay cuestiones por las cuales nos oponemos, pero es justamente por el derecho colectivo y el derecho ancestral que nosotros hacemos. Frente a esta parte, nuestra identidad es el bosque. Nosotros decimos en estas conferencias, no sé si sintieron el olor aquí o a una vez que entramos, porque justamente es esa nuestra esencia. Y de repente no ha sido nuestra especialidad. Ustedes escucharon mi currículum, yo soy de ciencias económicas, pero cuando nos metemos a la organización, terminamos siendo convencidos de esta lucha de nuestros saberes. Una cuestión que está pendiente es la libre determinación. El convenio 169 establece justamente el principio de libre determinación a través de la consulta y a través del artículo 4 también establece de que se debe respetar la libre determinación, pero aquí en principio no hemos tenido esa capacidad que el Estado se abra, escuchamos cuál es la libre determinación, y la libre determinación no es más que decir cómo queremos que administremos nuestro bosque. Aquí nos
nos inventan formas que son importantes para la reactivación económica. El gran problema es que a quienes beneficia. Y dentro de esa parte sí es importante que nosotros tengamos una libre determinación, porque tenemos precisamente 497 caballerías de música, donde, con todo respeto, la frontera agrícola no va a avanzar con otros lados. Nosotros vamos a Tacaná, Tajumulco, y vemos cómo ha avanzado la frontera agrícola. Vamos a San Martín, Zacatepec, la frontera agrícola, ya está hasta arriba. Pues nosotros hemos observado. Ha costado, pero no hemos avanzado de la frontera agrícola como en otros lados. Hay cierto avance, pero no es como en otros lados. Entonces tenemos una libre determinación. Aparte de eso, es que dentro de toda esta parte de la organización comunitaria, cada vez se ha reproducido. Hemos trascendido de una organización, podríamos decir, culturalista, una organización eminentemente política. En los últimos 12 años, casi nos hemos sentado con todos los gobiernos de turno. El primer caso fue con Alfonso Portillo, hubo una negociación directa. Luego nos sentamos con con Álvaro Martín, hoy con el tema de la masacre de 4 de octubre hay una mesa. De repente no hemos trascendido hasta donde posiblemente hemos querido, pero hemos sentado gobiernos, y esto es importante para nosotros. Frente a esta parte también, cada vez nos vamos auxiliando de la normativa internacional para fortalecer nuestra lucha. No queremos ser aislados, ocultar cosas en el sentido de decir nosotros podemos. Nos hemos auxiliado de la normativa internacional, y para nosotros el convenio 179 en primera instancia nos da un marco jurídico de entrada, una posibilidad de entrada que se ratifica con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente con el territorio y la territorialidad. Aparte de eso, estamos recomponiendo y reconfigurando la cuestión de nuestra relación con el bosque, nuestra armonía con la naturaleza. Hay que empezar a recrear ese conocimiento que de repente se fue deslegitimando, descalificando precisamente por las instituciones públicas. El asunto del Xaxupar, del Uchú, del Copic, del Aguas. El Aguas es una situación que antivalor. Obviamente traducirlo literalmente, Aguas es pecado, ¿verdad? Pero los pueblos indígenas no existe pecado, existen son valores y antivalores, como establece precisamente la Convención Maya, el Cabahuí. Una mirada positiva y una mirada negativa. Los movimientos de la serpiente, en términos de lo positivo y lo negativo, el mundo y el inframundo. Y frente a eso precisamente es que se le encuentra sentido a la vida. Porque nosotros decimos, si todo fuera ético, sería una vida aburrida. Y si todo fuera pena, seríamos fatalistas. Sino la serpiente justamente nos equilibra, nos da precisamente lo positivo y lo negativo. Y es una lucha constante que todos tenemos hoy en día. Esa serpiente está en nuestra vida. Como me van a decir, claro, estamos contentos y tanto nos preocupamos, pero está en nuestra vida. Y esa parte es la que estamos recreando precisamente para hacer un planteamiento de política pública. Porque generalmente lo que ha faltado es justamente esa parte propositiva. En esta parte también es importante para nosotros cómo fortalecer la democracia a partir del ejercicio de ciudadanía desde la gestación de recursos naturales. Porque si bien es cierto, tenemos un sistema político establecido, tenemos un sistema de autoridades, tenemos un derecho propio, pero también cómo ejercitamos la ciudadanía. Y ese ejercicio de ciudadanía es cómo nosotros trasladamos a nuestras nuevas generaciones esa responsabilidad y ese compromiso para cuidar a nuestra hermana naturaleza.
porque ese es el concepto dentro de este planteamiento axiológico. Cosmos, naturaleza y ser humano. ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Y para buscar precisamente ese equilibrio es de que existe una normativa fundamental que realmente es poco conocida o demasiado conocida o que no está sistematizada. Frente a eso, precisamente, aquí en mis notas, yo establezco de que existe una normativa que poco a poco hemos ido sistematizando con otros compañeros, que es a través de un proceso oral, de la oralidad es fuerte en el sistema comunitario, que es la poesía. Lastimosamente, esta oralidad ha sido un poco interrumpida porque hemos pasado a la forma escrita. Y la forma escrita nos pasa precisamente a un modelo de derecho romano, que eso es un poco complicado. Entonces hay que escribir el reglamento, y cuando escribimos reglamentos lo que hacemos es una camisa de fuerza, ¿no? Porque está lo permitido y lo no permitido, entonces se vuelve ilícito. Entonces aumentamos el tema de lo ilícito en términos de corrupción y una serie de cosas. Entonces en esta parte de las consignas también hay una situación bastante bien establecida, especialmente con los comités de agua potable, porque tienen normativas para regular el aprovechamiento de los beneficios del bosque. O sea, no es solo el agua, sino que también es el bosque, y es el bosque y es el agua. Pero, por ejemplo, una de las normativas de aprovechamiento es que no hay que cortar árboles cerca de los nacimientos. Ciertas especies de árboles se deben recolocar por los nacimientos. Hay especies que sirven para equilibrios y se colocan precisamente en esa parte. Por ejemplo, una de las cuestiones más vistas es que hoy estamos planteando una posibilidad de bosques energéticos con especies de rápido crecimiento y reproducción, en el que está el aviso. Porque ya vimos esa realidad que más de 40.000 familias en Tucumán necesitan 12 tareas al año. No podemos ser contradictorios y decir que una política pública es lo que no se coseche, sino que justamente cómo buscamos las alternativas. Hemos hablado de que el bosque es un potencial precisamente para poder buscar una alternativa y apalear la pobreza y poco a poco buscar un camino para salir de la pobreza. Desafortunadamente no se ha sabido ubicar en el terreno la vocación. Una de las críticas es justamente para el tema de la educación superior. Todos los de Totonicapán o estudiamos para abogados, ¿no? O estudiamos para auditores, para administradores de empresas, ¿no? O estudiamos para ingenieros agrónomos, y nos preparamos justamente los abogados. En un pueblo que hacía un inventario a principios de año con otro amigo que es abogado de ahí, 110 oficinas de abogados. Una auténtica, no sé, es una promoción, pero ahora se la hace por 15 quetzales, ¿verdad? 15 más así. Porque hay denunciados. En el tema de administradores de empresa, hay bastantes, pero ¿qué empresas vamos a administrar? Si nuestra economía es una economía de subsistencia, tenemos bastante economía informal. O sea, el administrador de empresas estudia para abrir un subnegocio dentro del mercado. O sea, es una contradicción. Sin embargo, tenemos el bosque, donde se debe incluso de hacer prácticas agroecológicas, prácticas bioforestales, prácticas de diversidad biológica, pero no se hacen. Y el Centro Universitario de Totonicapán sacó la idea de poder abrir para que les sirviera al bosque. Incluso algunos los criticaron porque dijimos que dentro cerca del bosque debe estar la universidad, para que esa era la lógica. Y luego nos encontramos con problemas estructurales del presupuesto, ¿verdad?
el déficit cuasi fiscal del Estado nos está retando a ello. Pero aparte de eso, es que mi sorpresa es que se abrió una de las ingenierías forestales y creo que tuvieron 3 demandantes. Entonces, frente a eso, no, se abre la carrera de Derecho y yo creo que se inscribieron más de 300 personas. Entonces, no hemos cambiado esa ley, pero por aparte no hemos recreado el pensamiento de un modelo económico que nos permita aprovechar de manera sostenible el bosque. El ecoturismo es un planteamiento, pero desafortunadamente hay factores que no permiten. Uno de los factores que no permiten es que justamente tenemos mucha inseguridad. Llevar a extranjeros, eso es para los extranjeros, incluso para los guatemaltecos, pero no tenemos una seguridad. Entonces, eso ha permitido que el ecoturismo no tenga una situación. Un campo verde. Otra situación es que hablamos de ecoturismo, pero estamos hablando del planteamiento de la del parque ecológico. Pero ¿qué pasa con la mano de obra? Sí, el promedio de escolaridad de todo el Tapán es de 3.5 años. Frente a eso necesitamos preparar la mano de obra. El tema del capital, una serie de cuestiones que sí es importante pensar como una profesión comunitaria. De repente muchos están, pero eso ya se sabe, ya es el mercado. Sí, estamos en una coyuntura de mercado y frente a eso no podemos voltearnos y ver del otro lado de la pared, ¿no? Porque todos estamos, incluso nosotros hacemos una actividad. Hoy, la geopolítica mundial precisamente está luchando para lo mismo. Está luchando para que estos bienes naturales se transformen en capital financiero. Izquierda, derecha, social, demócrata, o sea, yo digo con toda responsabilidad. Vengo al pensamiento de izquierda, el considero de izquierda, pero tampoco veamos las políticas de Venezuela para la explotación de petróleo, veamos las políticas de Brasil, que están en el grupo emergente de economías, en la segunda economía de mayor crecimiento a nivel mundial después de China, pero a partir de ahí, a partir de explotar también los bienes naturales. Entonces, el asunto no es que lo haga, sino que la finalidad es como es y con lo de derecha. El año pasado, precisamente, en la Cumbre de Río +20, plantea una serie de cuestiones que dan miedo y que dañan precisamente organizaciones como Cotonicama. Cuando hablo, pero si eso pasa allá, no, lo que pasa es que las políticas que se implantan acá van con efectos a organizaciones que por años y por historia han cuidado del poco bien natural del medio. O sea, se oye mucho 400 caballerías, pero en relación a las grandes extensiones de tierras ociosas de ingenios, es insignificativo. Pero ¿cómo en esta presión social todavía no hay? Afortunadamente, no hay una proliferación de actividades antropogénicas dentro del bosque, como ganado, como está pasando en el PT, y eso es una cuestión sumamente interesante. A pesar de la pobreza, todavía seguimos manteniendo. Hay una fuerte presión. O sea, cómo responder a ese 75% de brecha de pobreza que hay en Cotonicama no es cosa fácil. Pero frente a eso, también como instituciones como nuestra universidad estatal, la Universidad de San Carlos, le dan la respuesta, pero de la mano con la comunidad. El problema es que a veces hay una alianza, pero con la institucionalidad pública. Y el problema de la institucionalidad pública, como la alcaldía municipal, es que son otros intereses, no son exactamente los intereses de la comunidad. La infraestructura, totalmente de acuerdo, muy buena. Y ahí hay que decirle que hemos avanzado. Con eso no quiero decir que estoy de acuerdo con los que nos gobiernan, pero hemos avanzado. Pero ¿qué pasa en el tema del bosque? ¿Qué pasa en la formación del bosque? ¿Cómo podemos aprovechar el bosque justamente para
una verdadera gestión nacional. Con el nosotros pagamos la tasa de alumbrado público, de repente una de las más altas a nivel nacional. Y nosotros con servicio comunitario pasamos mirando precisamente las cuencas de los principales ríos que generan electricidad, ¿no? Tenemos el parque regional Los Altos de Totonicapán, que se pagan precisamente incentivos forestales por haberla declarado área protegida, pero desafortunadamente esos montos que se le dan a la municipalidad sí para personal, para comprar vehículos, que no estamos en contra, pero no se reinvierte en fondos. Entonces, desde ahí estamos cuestionando cuál debe ser el sistema de áreas protegidas y cómo debe estar. Y recapitulo esto porque en la Ley General de Aguas y en la iniciativa para el aprovechamiento de recursos hídricos se habla de los famosos consejos administrativos de cuencas, en los famosos consejos administrativos de las vertientes. Y en esos consejos administrativos de vertientes y de cuencas no figura la organización comunitaria, entonces es una cuestión común. Entonces está el INAP, está el FONAP, está el Ministerio del Ambiente, está el CACIN, obviamente, por algunas situaciones, pero el pueblo de Totonicapán no aparece. Entonces, nosotros cuidamos, nosotros hacemos las cosas y no se le toma buena idea, y es una de las partes que nosotros estamos en una resistencia, es decir, ¿cómo vamos a decir, esa es mi casa, pero otro va a vivir en mi casa, la va a pintar, la va a botar, la va a descomponer, y yo voy a estar a la expectativa de qué pasa con mi casa? Entonces, esos problemas son los que en un momento determinado la organización comunitaria empieza a transformar. Les hablaba de que existen normativas para el aprovechamiento, para los beneficios, normas de reposición. En los comités hay normas de reposición. Se encontró alguien botando manos, vamos, y desafortunadamente no tenemos todo, como todo el potencial para controlar todo. Y frente a eso se les ha dicho precisamente a las comunidades cerca del bosque, no se está diciendo de que no cambien su forma de ser, pero también es importante cómo trasladar en las generaciones nuevas a y por eso es urgente la necesidad de recrear nuevas profesiones que vayan en bondad del bosque. Digamos, por decir algo, con estas nuevas indicaciones que nos dan precisamente las cumbres de cambio climático con el sistema de Red Plus, nosotros no tenemos mano de obra calificada de Totonicapán que pueda valorar el aporte del bosque de Totonicapán para apelar precisamente a los beneficios de Red Plus. Desafortunadamente, no hayamos que hacer con la basura, pero no porque no tengamos la idea, el asunto es que no hay inversión pública. La gran cantidad de basura que se produce por 110,000 habitantes y 40,000 familias que les decía es exagerada. Estamos hablando aproximadamente mensual la producción de unas 1,000 toneladas de basura probablemente. Y frente a eso, pues no hay una inversión pública. Hemos dicho de que debe haber una planta de procesamiento y de clasificación de basura que pueda tener tres finalidades: el reciclaje, la fabricación de materiales de construcción y la generación de energía. Porque reflexionando así en blanco y negro las protestas sociales para que la empresa española cambie sus tarifas, eso no va a prosperar. Pero teniendo la alternativa, usando el mismo mercado, diciendo vamos a producir nuestra propia energía solo de otro sistema, ¿verdad? Desde el sistema de gas metano, pues vamos a cambiar la cosa. El asunto es de que no hay una voluntad de esa inversión pública. Y no hay una voluntad porque eso no genera votos, ¿verdad?
O sea, si en un momento dado dijéramos que la clasificación de basura, de una libra de basura, da un voto, yo creo que todos los gobiernos municipales estuvieran viendo en eso. Pues afortunadamente no. Entonces, frente a eso, hay luchas muy propias del pueblo de Totonicapán que hay que transformar. Aparte de eso, han habido crisis institucionales que me atrevo a compartirlas, especialmente por intereses que se han infiltrado en la organización comunitaria. En la década de los 60, como les digo, con la integración, con las recomendaciones de la CEPAL, que hay que integrar a los indígenas, especialmente al tema económico, pues surge el tema de las parcialidades. Y justamente cuando nacen los comités por desarrollo, también se institucionalizan y tienen precisamente una personería jurídica para la gestación del bosque. Sin embargo, un cuidado extremo del bosque. Hubo una crisis institucional con los principales de las 5 parcialidades, debido a que siempre se pensó que el que era dirigente voluntario iba a tener mejores créditos siendo candidatos políticos. Y recuerdo que uno de los principales de las 5 parcialidades hizo una alianza con Mario David García, con el famoso CAN, y cuando quiso ser diputado, pues obviamente nadie votó por él, porque es otra lógica comunitaria, ¿verdad? Y se legitima la cuestión de los principales. Luego pasa otra situación de que la democracia cristiana empezó con sus comités de desarrollo, empezó a jalar a las parcialidades, pero también y es como se le da el santo y se recrea la organización de alcaldes auxiliares de los 48 cantones. Y en esa situación de los alcaldes auxiliares de los 48 cantones, la primera reflexión era: yo auxiliar en qué solo. Y se empieza a reivindicar que nosotros no éramos auxiliares de nadie, nosotros éramos auxiliares de la comunidad. Y de ahí surge ese testamiento, y por eso hoy en el código municipal se encuentra alcalde comunal o auxiliar. Entonces fueron las primeras discusiones. Después de eso, en finales de los 80, aparece la figura de la asociación ULECHE-JA, que significa la Asociación para el Cuidado de la Tierra, del Agua y del Agua. Y esta asociación era una asociación comunitaria que tenía a su cargo coordinar a los comités de agua potable. Tenía una afluencia masiva y todo lo demás. Desafortunadamente, en el 2007, por una situación de crisis institucional donde por un dinero de cooperación que los que estaban en la Junta Directiva querían que se vendiera para otros fines, hacen y deslegitiman a la asociación ICARA. Y hoy se crea precisamente la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de los 48 cantones en sustitución de la ULECHE-JA, pero hasta el momento no ha tenido la fortaleza que tenía la versión ULECHE-JA, porque sus miembros eran los comités de agua, y los comités de agua son las mayores organizaciones que cuentan con un juego de poder en las comunidades. Y por eso es que cuando hay algo que lastima los intereses de los comités de agua, es que vamos todos o les quitamos el agua. Está la comunidad de Chotacán, que es una de las más grandes, que incluso tiene su propio método de administración de agua. El tema es que ahí no hay derechos sucesorios en términos de los beneficios. Una familia que tenga a sus padres y a sus hijos, los padres son los titulares del agua, mueren los padres, se le cancela el servicio de agua porque los hijos tienen que empezar a hacer su servicio para la universidad. O sea, no es de que yo tengo, entonces yo lo transfiero. También los derechos sucesorios se acaban. Y aquí hay distintas comunidades con una propia administración. Hay en esa comunidad de Chotacán, están prohibidos los sistemas, están prohibidos los depósitos aéreos,
Entonces hay normativa que está ahí, que es de la comunidad y que es aprobada por la comunidad. Uno va a la otra comunidad, ya son reglas distintas. Entonces hay 44 formas de administración de agua y leyes como ley de agua no las recogen. Entonces frente a eso hay normativas exactamente que poco a poco también nos hemos especializado. Nosotros ya hablamos de drenajes estilo francés, estilo alemán, rebose para aprovechamiento del agua. Ya hablamos de tanques de captación, los famosos violadores. O sea, tenemos ahí ya poco a poco la misma situación nos ha dado conocimiento. ¿Y porque hay una identidad? Porque los sistemas de agua potable de Totonicapán o de Tubara en muchos casos son los más caros del mundo. Porque, si bien es cierto que no son aspectos minerarios, son de trabajo, son formales, son aportes de la comunidad. Entonces, al año, cada comunidad, creo que Juan Diego ahí recogió algunos datos que me parece que estaba hace como 5 años un promedio de un aporte de 2.000 quetzales por familia durante el año, que no terminaban las minerales, las contribuciones, ¿verdad? Contribuciones para mejoras, que son contribuciones, y la puesta de mano de obra, la puesta de materiales. Y esos sí son los sistemas más eficaces, porque hoy hubo, por cualquier situación, se rompió un caño dentro de la montaña y la mañana ya está arreglado, porque si no, al comité se lo come. O sea, así como sigue el comité, sigue el usuario. Entonces hay un sistema efectivo, entonces hay normas en ese sentido. Aparte de eso, hoy por hoy es importante para nosotros ver que haya una organización de leñadores, porque ellos no están organizados. Entonces aquí les podemos decir que por esto, si no sabemos cuál es su dependencia. Una organización de aserradores, una asociación de recolectores de rosa y de semillas. Es importante organizar estas actividades económicas para poder tener ciertos beneficios. Finalmente quisiera comentarles entonces, porque ya veo que ya los estoy cansando, es que dentro de esa parte también para nosotros sucede que es sumamente importante buscar una coordinación interinstitucional. Estamos conscientes que solos, como organización ancestral, no vamos a llegar muy lejos. Pero también solo las instituciones públicas no van a llegar muy lejos. Y es ahí donde hago más que una solicitud, una invitación a las entidades académicas y especialmente a la Universidad de San Carlos, en esta cátedra tan interesante, que son exactamente los tanques de pensamiento ubicados en materia ambiental, es que también acerquen la academia para la investigación mucho más local. Hemos tenido una serie de investigaciones, pero desafortunadamente son de investigadores extranjeros. Totonicapán ha sido unos objetos de sistematización y de investigación de varios. Por esas investigaciones están en inglés, están en alemán, están fuera, pero no están en la lengua. Y frente a eso es otro pensamiento, es otra lógica. Sin embargo, necesitamos de urgencia que se desarrolle el pensamiento ambiental guatemalteco. Nosotros, si vemos pensamiento ambiental, encontramos de otros lados, de Suiza principalmente, pero no encontramos de Guatemala. Y en esa cuestión de Guatemala, donde debe recoger la rica fisonomía plural de Guatemala. Totonicapán es un caso contradictorio, paradigmático, exitoso, de resistencia. Pero ¿qué pasa con otras formas? En el altiplano tenemos 3 experiencias parecidas pero muy iguales. Totonicapán, San Francisco con los señores del Comité de Custodio del Título del Pueblo, y San Vicente de Buenavá con la parcialidad de los vecinos. Frente a eso, las 3 nos dan oportunidades totalmente distintas para un planteamiento de política pública de Guatemala. Desafortunadamente,
afortunadamente, pues, la última década, me atrevo a decir, que han sido especialistas y tecnólogos sudamericanos que quieren implementar el modelo chileno para Guatemala, y eso no es posible. Estamos en Guatemala, y en Guatemala, desde la cuestión multicultural, desde la cuestión identitaria, pues podemos cambiar. Que no es una situación de reivindicación a lo absurdo, sino por el contrario, una cuestión bastante lógica. Con eso quisiera terminar, espero no haberlos cansado, y me gustaría que en esta segunda parte pues fuera de reflexión, de preguntas, de debate, porque estamos construyendo pensamiento libre. Muchas gracias. Por favor, intervenciones de ustedes, ¿verdad? Preguntas. Ya se lo tiene el micrófono. Buenos días, ingeniero, expositor, compañeros docentes universitarios, felicitar a los organizadores de la cátedra ambiental. Quiero felicitar a Carlos por su brillante exposición, ¿verdad? Y aprendimos también de usted ahora que no es necesario tener ahí las famosas diapositivas. A propósito. Nosotros varias inquietudes, digamos, respecto a la exposición, realmente tal vez como la distancia, no conocemos tanto los megapagos, conocemos de la costa sur o de algunos departamentos cercanos a la capital. Pero recientemente ahí mismo en este salón estuvimos escuchando a Miguel Burro, uno de los técnicos de la humana respecto a la elaboración de los mapas de suelo, de lo que no va a escala de ¿verdad? Y ella presenta los ejemplos de Chimaltenango y Sololá, ¿verdad? Y él nos habla realmente acerca de que ya no tenemos ninguna situación de degradación ambiental, que ya no se habla de conservación de los suelos, sino que de rehabilitación de los suelos, ¿verdad? Y vuelve a reconocer una estadística ya bastante antigua, que la mayor parte de los suelos de estos dos departamentos estudiados en la metropolitana revelan nuevamente de que alrededor del 60-70% de la extensión pertenece a las clases agronómicas de 6, 7 y 8, que son áreas de alta tecnología y susceptibilidad. Entonces, usted estuvo mencionando me da la impresión de que tiene que cuidar esos bosques, que tiene que cuidar esos recursos, porque la degradación de los mismos en poco tiempo puede traer daños irreversibles a la vida. Es una situación que debe reforzar ahí, que deforestando esas partes que caería en un gran nivel de erosión, y algo interesante es que el ciclo hidrológico no es eterno, ¿verdad? Al perder de la limitación se rompe el ciclo. Entonces realmente hay que preservar mucho eso, hay los felicito, también los felicito por el común, ¿verdad? Que es algo de que nos hace falta los guatemaltecos, que no hemos sido educados para vivir en sociedad, hay que bueno que hay que en unas comunidades que sí está un interés que prevalece. También pienso usted un número de territorio, ¿verdad? También pienso que los ordenamientos territoriales son interesantes, por ejemplo, que dentro de esa visión del común, ustedes mismos van a definir áreas específicas para que tengan la producción de hortalizas, la producción de arbustos, la producción de árboles, de explotaciones energéticas, etcétera, como para poder
veces ahora aquí con mis compañeras, he hablado de lo mismo que es emocionante, los recursos y en realidad tanto lugar turístico que tenemos. Yo hablo emocionante y sigo a la actividad ahí, ¿verdad? Y cuando me tocaba votar, ¿verdad? Y iba a poner un verso 8. En realidad, me impacta todo lo que se practicó porque en realidad todos los recursos que tienen que departamento de Totapán. Y por supuesto yo digo que no tiene más, jamás, sin embargo sé por los conflictos que ha pasado por el mundo de un recibimiento de agua que tiene el Monterrey, que precisamente les tiene que privatizar, ¿verdad? Por supuesto que hay una oposición. Y recientemente recibí noticias también de cómo a través del alcalde de unas comunidades de Monterrey también se han unido precisamente para hacer una acción sobre la red de dinero. Entonces, en realidad, amo emocionado, porque me viene a tener usted haberlo conocido, y después de eso me voy a platicar a la gente que van a ver que se le entienden, ¿verdad? Así les digo, no se me idea. Qué gusto conocerlo y pues la que va a salir, pues yo trabajo aquí también para la referencia particular, y por supuesto que nos estamos también en tantas provincias, pero creo que ya son más conscientes y algo de eso para eso. ¿Alguna pregunta? Por favor, que se me acercar, que no llega todavía. Una pregunta para Carlos. Escuchándote, quería preguntar si lo que se ha dicho que los teléfonos a veces modificados que por muchos años no han dejado el carro y desde el Congreso creo que llevan más de 20 años y que son dos personajes que han manipulado a cierta población de poco y parece que estamos guiando ahí para que entre a funcionar un derecho de explotación minera de un día de ejército, no sé cuándo. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la actitud, cuál va a ser la reacción de Guadalupe entonces ante un proyecto de esta naturaleza, si algún día se diera? Con respecto a la conservación de suelos, yo pienso de que una de las cuestiones deficientes es que hasta cierto punto no se ha invertido en lo que se tiene que invertir, de la forma que se tiene que invertir, y eso tiene que ver con los materiales. Desafortunadamente, la última situación de acondicionamiento territorial planteada y que no se dice a vista, digamos, a luz pública, son las tres grandes áreas de producción, las áreas de producción agrícola, las de producción forestal y las de producción minera. Estas últimas de producción minera coincide precisamente con la realidad de los guatemaltecas de pueblos indígenas, ¿verdad? Ubicados en pueblos indígenas, pero además nos ubica la pobreza. Y a veces eso nos hace pensar mal de los mapas de pobreza. Usted hablaba precisamente de Momostenango, y en Momostenango hay un riesgo inminente, especialmente toda esa parte de Chequemelar, donde la tierra aparentemente es inproductible y que están utilizando exactamente la estrategia que usaron en San Luis de Huacán en reparar las tierras. Lo que sí hemos tratado de investigar es de que las mineras no creo que no tengan una empresa de gran magnitud de altiplano, sino que extraer la materia prima y procesarla precisamente en San Luis de Huacán, que nos sale mucho más barato, menos revuelo de las comunidades, porque además nos han estudiado bien de cómo reaccionamos con el tema de la ley de aguas, fue uno de los municipios que también se trabajó para ese entonces. Sobre la otra parte, sí es importante también cómo reorientamos la política pública. Digamos, esta parte que yo decía, que es una posición geoestratégica, debería tener mayor inversión, debería de tener mayores programas de cómo mantenemos el bosque. Como decía, hay tres casos muy fuertes que yo conozco en el plano, que San Francisco del Alto, San Vicente de Guanajuato
hablamos solo en parte sur, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, frente a eso, ¿cómo vamos a esta parte? Porque es contradictorio. El tema aquí tenemos conservado, pero como a 10 metros del otro lado, que es San Camaguechi, no hay ningún humano. Entonces es una cuestión un poco que hay que ponerle mucha atención desde el ordenamiento territorial, pero desde un ordenamiento territorial que pueda haber una negociación previa con las comunidades. El gran problema es de que se habla de ordenamiento territorial, pero lo que más o menos hace es ordenar el territorio, sino que ordenarlo, pero para actividades económicas, y ese es el problema. Vuelvo a repetir, la actividad minera es producto de ese famoso acondicionamiento territorial que se da a principios del año 2000, que precisamente hoy la matriz minera está más apoyada por los gobiernos de turno. Yo recuerdo que con el gobierno del C nosotros pedíamos dentro del territorio de que también se cerrara la mina Magno, que afectaba precisamente contra la vida de los humanos. No estamos hablando ni siquiera del territorio, pero la vida de los humanos. Pero, ¿cuál fue la respuesta del gobierno del 5? La mina Magno, no la vamos a cerrar. Porque, ¿qué costos implican para el país en términos de daños y perjuicios de no tener esa actividad económica? Entonces, eso estamos seguros que no está aplicado. Ya se dieron las medidas cautelares y se dieron también precisamente las moratorias y no se respetaron. Entonces, la pregunta era ¿por qué? ¿Cómo están? Luego nos dimos cuenta de que los de la oligarquía de este país tienen acciones la subsidiaria de Guatemala, y ese es el problema. Y ellos son los que tienen precisamente el poder, y ahí le responde un compañero. El problema en Totonicapán ha sido de que dentro de ese marco de pobreza, dentro de ese marco de autogestión, ha sido como el campo fértil para que los hermanos hagan urbanos. Y precisamente han respondido con varias cosas estratégicas, y esas cosas estratégicas hacen a que las comunidades tengan una prioridad en ese sentido. Entonces, si ustedes van a Totonicapán, es un poco extraña la situación, porque casi la mayor parte de caminos rurales están en mejores condiciones que otras carreteras. Van a ver la infraestructura comunitaria, pareciera ser de que estuvieran en el casco urbano, no están en la rural. Entonces, ese tipo de gastos, ese tipo que han hecho es lo que hace una fidelidad a estos señores. Y es más, ya descubriendo el asunto del Estado presente con las comunidades, hay una alianza estratégica que es precisamente por más de 25 años, y ese es el acuerdo. Entonces empezaron precisamente con el agua privada, luego con el drenaje, luego con el camino, el salón comunal, la escuela de los niveles, y el camino ya no es un camino donde solo hay carrileras. Ahorita se habla de pavimentaciones hidráulicas. Entonces hay una situación. Y aparte de esto, podemos decir que han habido malversaciones sumamente importantes en el FIS, por ejemplo, cuando estuvo Iván Arevalo, que todos los proyectos, o sea, la deuda de Totonicapán está para el gobierno, todos los proyectos de Zacapa, Tutiapa, precisamente se invirtieron en Totonicapán. Y ellos lo dicen. Nosotros hicimos un plan estratégico de más de 20 años, pero afortunadamente llegamos a nuestra meta en 10. Ahora, ¿cómo influye? Yo dudaría un poco si de verdad están precisamente en esa negociación, porque a ellos no les conviene precisamente hacer una alianza de este tipo sabiendo de que hay una reacción mucho más allá. Ellos ya tienen una lección un poco violenta que sucedió en el año 2001, cuando parte del pueblo de Totonicapán se fueron por otras razones que también, pero ellos ya sufrieron incluso un peligro de morir quemados en su casa. Se
no sé si recuerdan la crisis de institucionalidad del 1 de agosto de 2001, que por los 2 puntos del IVA, pues precisamente la casa de ellos fue quemada, la sala, la casa del alcalde. Ahora, la contradicción es si eso fue, porque ahora las comunidades están justamente ahí. El gran problema acá es que cuesta entender justamente esa técnica que tiene. Las comunidades están muy claras. Las comunidades están muy claras. Y lo que ha sucedido es que no hay una oposición. Porque tenemos otros 2 diputados que no son de esa línea, pero no han tenido la capacidad de oposición. Cuando digo la capacidad de oposición en el sentido de ir proponiendo nuevas cosas, sino que es más de lo mismo, es justamente las deficiencias del sistema político, ¿verdad? Que si uno llega con nuevas aspiraciones, resulta alineándose, resulta terminando más alineado de los que estamos explicando. Entonces, en esta parte sí es importante establecer que si esto se da, yo creo que hay una reacción. No es tan así, porque si bien es cierto, ellos tienen el beneficio de las 4 comunidades que estaban más abandonadas, pero en el centro del bosque están todos los proyectos de agua potable de casi 20 comunidades que son incluyentes, que son fuertes. Entonces, no creo que la tengan muy fácil. Y el gran problema que se tiene es que son así acusaciones o descalificaciones injustas. Y sobre eso es difícil empezar a tener una situación mucho más estratégica para poder desenmascarar. Nosotros cuando estuvimos en la presidencia de los 48 canzones nos llegaron una serie de quejas, que dicen, que firmaron, que no sé qué, y honestamente cuando es una cuestión pública hay que demostrarlo. Si no caemos en el tema de descalificación y lo que hacemos es revertir una situación de la asamblea. La asamblea está evidentemente politizada y eso puedo decirlo precisamente. Hoy tenemos una junta directiva de 48 cantones más dividida que nunca. Más dividida justamente por el tema de esto, de cómo se maneja la política partidaria. Y frente a eso sí hay una división. Pero el asunto es de estrategia. Yo en mi asamblea, en ese entonces tenía todos pintados del FRG, que pertenecían a eso. Pero cambiamos un poco la lógica y ellos salieron un poco con la medicina que planteaba para nosotros. Incluso hay un acuerdo municipal donde se monta una comisión contra la minería. Entonces, a ese acuerdo municipal hay que sacarle créditos para usarlo en contra de esta operación. Hay un acuerdo municipal donde la corporación municipal con ese mismo alcalde se opone directamente a la ley de aguas. Entonces, hay cosas que se pueden usar frente a eso. Y aparte de ello, lo que necesitamos, de nuevo, y eso sí es cierto, es dar información, cuáles son las contradicciones de la minería en particular. Esa vez me recuerdo que me parece que los equipos que se formaron, creo que estábamos con el maestro Edificio Reyes y todos cuando nos dieron información de minería. Nosotros nos salimos de minería, nosotros pensábamos en el oro que los hijos, en los anillos, en todo lo demás, pero incluso los usos del oro. Eso sí es importante. Y finalmente quisiera terminar esto diciendo de que de seguro amenazas como minería, como la privatización de agua, van a estar latentes. Hoy que estamos en el marco del cumplimiento del Tratado de Libre Asociación, y recordemos que esa era una de las desventajas de no tener una regulación de las aguas, porque Europa es el que menos tiene disponibilidad de agua dulce. Recordemos cuánto invierte España para quitarle la sal al agua del mar. Entonces es mucho más fácil pasar. Ahí hay una serie de cuestiones, pero son esas realidades del mercado que están latentes. Y hay una amenaza de corromper líderes, de cambiar líderes, de una serie de cuestiones, pero es justamente por esa dinámica de presión económica que hoy tenemos. Bueno, yo quisiera agradecer a los profesores y profesoras que han estado acá con nosotros presentes y también a las
No me queda más que decir que muchísimas gracias al licenciado por su presentación, su ilustración, invitarlos a todos a que conozcan realmente los bosques de Totonicapán, que son maravillosos, muchas veces a 3.500 más o menos metros de altura sobre el nivel del mar. Es un poquito difícil subirlos, pero es precioso estar ahí. Así que a mí no me queda más que, en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en nombre de la Dirección General de Docencia y la Dirección de Desarrollo Académico y el sistema de formación del profesor universitario y con la cátedra de Educación Ambiental Superior, otorgar el diploma de reconocimiento al licenciado Carlos Rafael García Bush por su disertación Autogestión ambiental de las comunidades indígenas de Totonicapán, actividad en beneficio de la excelencia académica del personal docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con fecha Guatemala 20 de septiembre de 2013. Firman el maestro Mariano Mejía Monzón, director general de docencia, y el licenciado Riquelme Nazarico Barrientos, como jefe de la División de Desarrollo Académico. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, es para mí una alegría estar acá, que mejor que ya nuestra universidad, la gente empiece a dar respuesta y cumplir precisamente con la lema de universidad a todo, retomando esos caminos que fueron también vulnerados precisamente por la represión que hoy no la tenemos latente, pero que sigue siendo una situación de coartar el pensamiento y las formas de ser, y ustedes incentivados y motivados porque se han interesado por conocer justamente esas realidades guatemaltecas, como decía el estimado docente, que conocemos un poco la costa sur, pero esta parte no, pero creo que con el intercambio de experiencias, con la compañera emocionando también la riqueza que tenemos emocionando y una serie de cuestiones, podemos gestar una Guatemala distinta, una Guatemala que sea para los guatemaltecos, ¿verdad? Y no para las empresas transnacionales que día a día se nos andan metiendo por todos nuestros territorios con una alianza local con el interés económico. Muchas gracias a ustedes, de seguro no será la primera vez ni la última, y en su momento pues también compartir esta experiencia con mis compañeros en Totonicapán para que nos anima precisamente a profundizar más y seguir en la dirección. Muchas gracias. Sus constancias están únicas, pueden pasar hasta el hotel, por favor, pueden servirse una taza de café. También es su tío de